Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 11.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos. Realizar el análisis cualitativo de riesgos es el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de este proceso es que permite a los directores de proyecto reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad. El gráfico 11.8 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. El gráfico 11.9 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Realizar el análisis cualitativo de riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados a través de la probabilidad relativa de ocurrencia, del impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos llegaran a presentarse, así como de otros factores, tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización, asociados con las restricciones del proyecto en términos de costo, cronograma, alcance y calidad. Dichas evaluaciones reflejan la actitud frente a los riesgos, tanto del equipo del proyecto como de otros interesados. Por lo tanto, una evaluación eficaz requiere la identificación explícita y la gestión de los enfoques frente al riesgo por parte de los participantes clave en el marco del proceso a realizar el análisis cualitativo de riesgos. Cuando estos enfoques frente al riesgo introducen sesgos en la evaluación de los riesgos identificados, debe prestarse atención en la identificación de dichos sesgos y en su corrección. La definición de niveles de probabilidad de impacto puede reducir la influencia de sesgos. La criticidad temporal de las acciones relacionadas con los riesgos puede magnificar la importancia de un riesgo. Una evaluación de la calidad de la información disponible sobre los riesgos del proyecto también ayuda a clarificar la evaluación de la importancia del riesgo para el proyecto. Realizar el análisis cualitativo de riesgos es por lo general un medio rápido y económico de establecer prioridades para planificar la respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo de riesgos, si fuera necesario. El proceso a realizar el análisis cualitativo de riesgos se lleva a cabo de manera regular a lo largo del ciclo de vida del proyecto, tal como se define en el plan de gestión de los riesgos del proyecto. Este proceso puede conducir al proceso a realizar el análisis cuantitativo de riesgos, sección 11.4. o directamente al proceso planificar la respuesta a los riesgos, sección 11.5. 11.3.1 Realizar el análisis cualitativo de riesgos, entradas, 11.3.1.1 Plan de gestión de los riesgos, descrito en la sección 11.1.3.1. Los elementos clave del plan de gestión de los riesgos que se utilizan en el proceso a realizar el análisis cualitativo de riesgos incluyen los roles y responsabilidades para llevar a cabo la gestión de riesgos, los presupuestos, las actividades del cronograma relativas a la gestión de riesgos, así como las categorías de riesgo, las definiciones de probabilidad de impacto, la matriz de probabilidad de impacto y las tolerancias al riesgo de los interesados revisadas. Estas entradas normalmente se adaptan al proyecto durante el proceso a planificar la gestión de los riesgos. Si no están disponibles, pueden desarrollarse durante el proceso a realizar el análisis cualitativo de riesgos. 11.3.1.2 Línea base del alcance, descrita en la sección 5.4.3.1. Los proyectos de tipo común o recurrente tienden a que sus riesgos sean mejor comprendidos. Los proyectos que utilizan tecnología de punta o primera en su clase, así como los proyectos altamente complejos, tienden a tener más incertidumbre. Esto se puede evaluar mediante el análisis de la línea base del alcance. 11.3.1.3 Registro de riesgos, descrito en la sección 11.2.3.1. El registro de riesgos contiene información que se utilizará posteriormente para evaluar y priorizar los riesgos. 11.3.1.4 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa pueden proporcionar conocimiento y contexto para la evaluación de riesgos, tales como estudios de la industria sobre proyectos similares realizados por especialistas en riesgos, y bases de datos de riesgos que pueden obtenerse de fuentes industriales o propietarias. 11.3.1.5 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso a realizar el análisis cualitativo de riesgos incluyen la información procedente de proyectos similares anteriores completados. 11.3.2 Realizar el análisis cualitativo de riesgos, herramientas y técnicas. 11.3.2.1 Evaluación de probabilidad de impacto de los riesgos. La evaluación de la probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos estudia el efecto potencial de los mismos sobre un objetivo del proyecto, tal como el cronograma, el costo, la calidad o el desempeño, incluidos tanto los efectos negativos en el caso de las amenazas, como los positivos, en el caso de las oportunidades. Para cada uno de los riesgos identificados,
Se evalúan la probabilidad y el impacto. Los riesgos se pueden evaluar a través de entrevistas o reuniones con participantes seleccionados por estar familiarizados con las categorías de riesgo incluidas en la agenda. Entre ellos se incluyen los miembros del equipo del proyecto y expertos que no pertenecen al proyecto. Durante estas entrevistas o reuniones, se evalúan el nivel de probabilidad de cada riesgo y su impacto sobre cada objetivo del proyecto. También se registran los detalles explicativos, incluidos los supuestos que justifican los niveles asignados. Las probabilidades e impactos de los riesgos se califican de acuerdo con las definiciones proporcionadas en el plan de gestión de los riesgos. Los riesgos con una baja calificación en cuanto a probabilidad e impacto se incluirán en el registro de riesgos como parte de una lista de observación para su futuro monitoreo. 11.3.2.2 Matriz de probabilidad de impacto. Los riesgos se pueden priorizar con vistas a un análisis cuantitativo posterior y a la planificación de respuestas basadas en su calificación. Las calificaciones se asignan a los riesgos en base a la probabilidad y al impacto previamente evaluados. Por lo general, la evaluación de la importancia de cada riesgo y de su prioridad de atención se efectúa utilizando una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad de impacto. Dicha matriz especifica las combinaciones de probabilidad de impacto que llevan a calificar los riesgos con una prioridad baja, moderada o alta. Dependiendo de las preferencias de la organización, se pueden utilizar términos descriptivos o valores numéricos. Cada riesgo se califica de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y con el impacto sobre un objetivo. En caso de que se materialice, la organización debe determinar qué combinaciones de probabilidad de impacto dan lugar a una clasificación de riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. En una matriz en blanco y negro, estas condiciones se representan mediante diferentes tonalidades de gris. En el gráfico 11.10, en particular, el área gris oscuro, con las cifras más altas, representa un riesgo alto. El área gris intermedio, con las cifras más bajas, representa un riesgo bajo y el área gris claro, con las cifras intermedias, representa el riesgo moderado. Por lo general, la organización define estas reglas de calificación de los riesgos antes del inicio del proyecto y se incluyen entre los activos de los procesos de la organización. Las reglas de calificación de los riesgos pueden adaptarse al proyecto específico durante el proceso planificar la gestión de los riesgos. Como se ilustra en el gráfico 11.10, una organización puede calificar un riesgo de manera individual para cada objetivo, por ejemplo, costo, tiempo y alcance. Además, puede desarrollar formas de determinar una calificación general para cada riesgo. Finalmente, las oportunidades y las amenazas se manejan en la misma matriz, utilizando las definiciones de los diversos niveles de impacto adecuados para cada una de ellas. La calificación de los riesgos ayuda a definir las respuestas a los mismos. Por ejemplo, los riesgos que tienen un impacto negativo sobre los objetivos, conocidos como amenazas cuando se materializan, y que se encuentran en la zona de riesgo alto, gris oscuro, de la matriz, pueden requerir prioridad en la acción y estrategias de respuesta agresivas. Las amenazas que se encuentran en la zona de riesgo bajo, gris intermedio, pueden no requerir una acción de gestión proactiva, más allá de ser incluidas en el registro de riesgos como parte de la lista de observación o de ser agregadas a una reserva para contingencias. Lo mismo ocurre para las oportunidades. Debe darse prioridad a las oportunidades que se encuentran en la zona de riesgo alto, gris oscuro, ya que se pueden obtener más fácilmente y proporcionar mayores beneficios. Las oportunidades en la zona de riesgo bajo, gris intermedio, deben monitorearse. 11.3.2.3 Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos. La evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos es una técnica para evaluar el grado de utilidad de los datos sobre riesgos para llevar a cabo la gestión de los mismos. Implica examinar el grado de entendimiento del riesgo y la exactitud, calidad, fiabilidad e integridad de los datos relacionados con el riesgo. El uso de datos de riesgos de baja calidad puede llevar a un análisis cualitativo de riesgos que tenga escasa utilidad para el proyecto. Si la calidad de los datos es inaceptable, puede ser necesario recopilar datos mejores. A menudo la recopilación de información sobre riesgos es difícil y consume más tiempo y recursos que los originalmente planificados. Los valores utilizados en el ejemplo del gráfico 11.10 son representativos. Los números de los grados de la escala normalmente se determinan al definir la actitud de la organización frente al riesgo. 11.3.2.4 Categorización de riesgos. Los riesgos del proyecto se pueden categorizar por fuentes de riesgo. Por ejemplo, utilizando la RBS, por área del proyecto afectada, por ejemplo, utilizando la EDTWS, o por otras categorías útiles, por ejemplo, fase del proyecto, a fin de determinar qué áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de la incertidumbre. Los riesgos también se pueden categorizar por causas raíces comunes. Esta técnica ayuda a determinar los paquetes de trabajo, las actividades, las fases del proyecto e incluso los roles del proyecto que pueden conducir al desarrollo de respuestas eficaces frente al riesgo.
11.3.2.5 Evaluación de la urgencia de los riesgos. Los riesgos que requieren respuestas a corto plazo pueden ser considerados de atención más urgente. Entre los indicadores de prioridad se pueden incluir la probabilidad de detectar el riesgo, el tiempo para dar una respuesta a los riesgos, los síntomas y las señales de advertencia, y la calificación del riesgo. En algunos análisis cualitativos, la evaluación de la urgencia de un riesgo se combina con la calificación del riesgo obtenida a través de la matriz de probabilidad de impacto para obtener una calificación final de la severidad del riesgo. 11.3.2.6 Juicio de expertos. El juicio de expertos es necesario para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo, para determinar su ubicación dentro de la matriz representada en el gráfico 11.10. Por lo general, los expertos son aquellas personas que ya han tenido experiencia en proyectos similares recientes. La obtención del juicio de expertos se consigue a menudo mediante talleres de facilitación o entrevistas. En este proceso se deben tener en cuenta los sesgos de los expertos. 11.3.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos, salidas. 11.3.3.1 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, actualizaciones al registro de riesgos. A medida que se dispone de nueva información a través de la evaluación cualitativa de riesgos, se va actualizando el registro de riesgos. Las actualizaciones al registro de riesgos pueden incluir evaluaciones de probabilidad de impacto para cada riesgo, clasificación y calificación de riesgos, información de la urgencia o categorización de los riesgos, así como una lista de observación para los riesgos de baja probabilidad o que requieren análisis adicional. Actualizaciones al registro de supuestos. A medida que se dispone de nueva información a través de la evaluación cualitativa de riesgos, los supuestos pueden cambiar. Es preciso revisar el registro de supuestos para dar cabida a esta nueva información. Los supuestos se pueden incorporar en el enunciado del alcance del proyecto en un registro de supuestos independiente.